Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Como Erasmo acaba de decir, estaremos tanto Andrea como yo en esta presentación. Les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. A todas las personas, algunos nombres conocidos, vemos asistiendo hoy al seminario. De nuevo, mil gracias a Relamed por tenernos presente. Quisiera primero validar si está bien el tema de audio, si por favor me pueden retroalimentar si se está escuchando bien por el chat. Perfecto, ahí Germán nos acaba de contestar, Natalia, y gracias. Entonces comienzo. Bueno, el día de hoy tenemos, la presentación también se está viendo. Muy bien. Sin más preámbulos entonces, y gracias por la retroalimentación. Hoy vamos a darle continuidad a la charla que teníamos o que presentamos la semana pasada. El título que le dimos fue del marketing intuitivo al marketing educativo basado en la investigación. Esta será la parte 2. Lo que pretendíamos, como para recapitular un poco, con la sesión pasada era situar conceptualmente el asunto de la investigación y su importancia asociada al marketing educativo, que a veces no se ve tan clara. En este caso lo que haremos, como Erasmo les decía, si bien no veremos nombres, es tal vez el caso más puntual con el que nos podemos enfrentar en investigación, y es el tema de medir los motivos por los cuales un servicio educativo empieza a detectar falta de estudiantes nuevos y también factores de deserción. Entonces son encrucijadas que pueden tener las instituciones en momentos determinados, coyunturas u otros factores que muchas veces se toman decisiones a veces no tan claras, con información no tan clara y evidente, sino más bien a partir de percepciones y de intuiciones, como es el nombre que tenemos esbozado en el título del seminario, y que puede ser, o que digamos pueden llevar a desaciertos, o por lo menos a mayores posibilidades de desaciertos. Comenzaremos entonces la presentación, pues ahí están nuestros datos. Igual a través de Relamed pueden consultar esta presentación. Nosotros representamos a la empresa Mercadedu Marketing Educativo. En particular el tema de investigación que quisimos traer aquí a Relamed a los seminarios era el tema de investigación, porque ha sido en el último año tal vez el servicio más fuerte, y eso nos ha permitido pues crecer bastante en estos temas y coger bastante experiencia en estos asuntos investigativos. Además, pues nos acompañará Andrea Londoño, quien estará en la segunda parte de la presentación. Muy bien, comenzaremos con un comercial. Seguramente todos en Latinoamérica ya lo hemos visto. Una marca que en publicidad ha sido muy agresiva en el buen sentido del término, que a partir de una campaña sostenida ha venido ganando territorio en términos de recordación. Es la empresa Open English, que en el último tiempo en particular ha dado un viraje a sus campañas publicitarias, ya no solamente apelando solo al humor para contar que son Open English y que existen, sino un tanto validando un poco pues su diferenciador competitivo, su promesa de valor. Entonces comenzaremos con este comercial. Seguramente todos lo han visto, pero quisiéramos retomarlo. Este es Javier. Él estudia en Open English. Este es Javier. Él estudia en Open English. Aprende a hablar inglés tomando clases en vivo por internet con profesores norteamericanos. Él estudia inglés de la forma tradicional, con mucha tinta. A ver, cuéntanos, ¿qué has aprendido en inglés? Así él estudia Aprendizaje virtual es un método más inteligente que el método tradicional, asemejando esto como una promesa de valor que determinaría que alguien interesado en estudiar un curso de inglés en este caso
prefiere hacerlo a través de Open English como una plataforma virtual y no tradicionalmente asistiendo a una institución de forma presencial, la pregunta que a uno le queda, pues por digamos la dificultad de hacer el cuestionamiento directo a la marca, es si hubo alguna investigación o una reflexión mucho más rigurosa para el planteamiento de esta estrategia de mercadeo. Porque algo muy importante que queríamos dar a entender es que, pues más allá de que es importante ser rigurosos en investigación, es para qué investigamos. Y obviamente el motivo principal por el cual uno investiga en todo ámbito, pero en particular en mercado educativo o en marketing educativo, pues es para generar a partir de esta información estrategias de marketing. Por lo tanto, pues la pregunta la reitero, ¿qué tanta información tenía Open English para plantear esta estrategia? O si solamente la plantea con ánimo de detectar una situación posiblemente basada en una intuición de que evidentemente los métodos tradicionales pues tienen características que probablemente los métodos virtuales en cierta medida para ciertos públicos pueden ser mejores. Entonces lo que queremos mostrar es un tanto el detrás de cámaras de estas campañas, pues uno al final de cuentas ves el comercial, ves la activación de marca, las diferentes acciones de marketing educativo, es mostrar qué hay detrás de ellas. Y evidentemente lo que nosotros tenemos la convicción que debe haber detrás de ellas es una investigación rigurosa. La intuición es importante, pero la investigación nos da muchas más herramientas para que esta estrategia pues sea más efectiva. Queremos nuevamente pues plantearles nuestra definición de marketing educativo. Queremos plantearla de nuevo es porque pretendemos que hacer la conexión, como les decíamos, entre investigación y marketing. Se define, como la ven allí, como un proceso encargado de generar y mantener relaciones de formación con públicos de interés para una marca educativa. O sea, más que un asunto de vender, es una relación de formación que compete la captación y la retención, como Erasmo nos contaba ahora, y el caso de hoy tratará de abordar esos dos ámbitos. Y obviamente todo esto está basado en algo pues que es fundamental y es una experiencia formativa pertinente y un reconocimiento social. Obviamente que la institución que está haciendo la estrategia de marketing tenga un reconocimiento social. Por tanto, como queremos plantearlo de manera literal, el marketing educativo va más allá de la simple promoción, que es por ejemplo lo que acabamos de ver con Open English. Seguramente la estrategia de mercadeo no ha sido un estudioso riguroso del caso, solamente de su publicidad. Las demás variables de marketing que tendrá en cuenta Open English deberán estar articuladas a una estrategia de mercadeo general. También ha llamado la atención, lo queremos plantear acá, que ya a Open English le surge un competidor, por lo menos más visible, que también está aplicando una estrategia promocional similar y es pautar en televisión internacional. Entonces, si bien Open English ya tiene muy clara que obvio, el método virtual para ciertos públicos puede ser mejor que el presencial, la pregunta es, frente a otros servicios de formación en idiomas virtual, ¿qué diferencia tendrá Open English? Entonces ya definió una categoría que es la educación virtual en idiomas. Frente al ingreso de nuevos competidores como este, que ya vamos a ver el comercial de English Town, ¿qué nuevos retos o qué nueva promesa de valor planteará Open English para diferenciarse? Con este caso, que simplemente lo queremos dejar a modo ilustrativo, posterior a él entrará Andrea Londoño para validar el caso que hoy les traemos. Este era simplemente un preámbulo. Los dejaré entonces con el comercial. Perdón. Gratis. Inscríbete ya en EnglishTown.com. English Town. ¡El gringo está llegando! ¡El gringo está llegando! There. Hi, I'm Gladys. Aprende inglés en EnglishTown.com. Únicos con clases privadas en vivo y profesores nativos. Aprovecha nuestra oferta. Con el curso de 12 meses recibe 24 clases privadas gratis. Inscríbete ya en EnglishTown.com. English Town. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Londoño. Le agradezco a Juan Felipe por la introducción que realizó. Es para nosotros un gusto que nos estén acompañando en este seminario.
Entonces, antes de comenzar como con la presentación y con el tema central, es como muy importante hablarles de que la investigación en los últimos años ha como tomado mucha fuerza en las instituciones de educación, porque se han dado cuenta de que todas las acciones de marketing que realicen no puede ser solo a través de lo que perciben, de uno que otro dato o desde la misma intuición, sino que deben tener alguna validez esta información para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, vamos a tratar un caso que es muy probable que ya lo hayan escuchado o que ya en sus instituciones se haya presentado. Entonces, el problema que vamos a abordar en este seminario es que en una institución universitaria cualquiera se presentó una disminución en el número de estudiantes del programa de Administración de Mercadeo. Cuando vamos a realizar una investigación, lo más importante siempre al comienzo y lo que nos lleva a tomar la decisión de hacer una investigación es porque hemos identificado un problema. El problema siempre es identificado por percepciones o información que nos da la misma institución. En este caso, en la Facultad de Administración de la universidad se dieron cuenta de que los grupos en Administración de Mercadeo son mucho más pequeños, que si antes tenían 50 alumnos, ya solo tienen 30 en cada grupo, entonces eso comienza a cuestionar a los diferentes docentes, al decano, admisiones, pero es simplemente una percepción. También se ha evidenciado o se ha observado que hay menos estudiantes en la universidad durante tiempos muertos, pero es allí donde surge la pregunta: ¿cómo sabemos si la falta de estudiantes es por la Facultad de Administración o son estudiantes de otras carreras los que no están asistiendo a nuestra universidad? Admisiones nos declara que hay un aumento del 10% en el número de estudiantes que han desercionado en el último año. También nos dice que hay una disminución en el 5% en el número de estudiantes que ingresan a la institución, y se evidencia una disminución en el 3% en los ingresos generados por la carrera de Administración de Mercadeo. Entonces, todos estos datos han cuestionado a las personas y es allí donde han identificado un problema, de que hay una disminución en el número de estudiantes del programa de Administración de Mercadeo. Entonces, todos se comienzan a cuestionar y a pensar qué es lo que deben hacer. De acuerdo a esto, el decano saca como una hipótesis y dice que esto se debe a que el programa de administración ha disminuido el número de estudiantes porque el costo del programa es muy costoso. Es muy alto, perdón. Entonces, hasta allí solo tenemos una información básica, no tiene ningún fundamento y es lo que se presenta inicialmente y lo que nos conlleva a tomar la decisión de realizar una investigación. Antes, en muchas instituciones, cuando el marketing era intuitivo, como lo llamamos en nuestro seminario, podrían tomar decisiones con base a lo que dijo el decano. Está muy costoso el programa, vamos a bajarle el costo, pero ¿con qué fundamento vamos a justificar la disminución en el costo del programa? ¿O quién nos asegura a nosotros que esa es la razón verdadera de que cada vez hayan menos estudiantes en nuestro programa de administración de mercadeo? Pero como en la institución en donde estamos trabajando este problema se ha dado cuenta de la importancia del marketing educativo, de que se debe realizar una investigación para tener fundamento, deciden realizar esta investigación. Entonces acá es donde vamos a comenzar a hablar de cuáles son los pasos y lo que se debe hacer en una investigación para poder hallar una información que sea válida y que nos permita tomar decisiones de forma mucho más acertada. Entonces lo primero es identificar el problema, luego plantearnos una pregunta de investigación, la cual debe estar debidamente delimitada, que sea clara, que no tenga como factores ambiguos, porque si nos preguntamos a nivel general estamos trabajando sobre, por ejemplo, sobre toda la universidad. En este caso a nosotros nos interesa saber por qué se ha generado esa disminución en el programa de administración de mercadeo. Entonces, de acuerdo a esto, la pregunta de investigación para nuestro caso es: ¿cuáles son las razones que han generado una disminución en la cantidad de estudiantes del programa de administración de mercadeo? Teniendo nuestra pregunta,
pasamos a plantearnos un objetivo, el cual es muy sencillo de plantear. Es pasar la pregunta de investigación a agregarle un verbo en infinitivo, el cual nos orientará en todo el estudio y nos permitirá hallar la respuesta a dicha pregunta. Entonces, para nuestro caso, disminución en la cantidad de estudiantes del programa de Administración de Mercadeo, y les presentamos una tabla en la cual les damos a conocer algunos objetivos que nos pueden facilitar la redacción de dicho objetivo. Estos verbos los distinguimos según la tabla por unos niveles: el nivel exploratorio, el nivel descriptivo y el nivel explicativo. Estos niveles hacen referencia a algo que es de la metodología, que más adelante se los voy a explicar. Pero entonces, cuando una investigación es exploratoria, es porque no tenemos como mucha información acerca de el fenómeno o del objeto de estudio de nosotros, y no hay investigaciones previas que nos den como una orientación clara de qué es lo que debemos abordar. Entonces, en esta se puede decir que lo principal es que queremos indagar o queremos explorar sobre X fenómeno u objeto. Está el nivel descriptivo o alcance descriptivo, en el cual ya son mucho más claras las variables que vamos a estudiar, y queremos realizar una descripción detallada de cada una de estas variables. Y está el nivel explicativo, en el cual tenemos ya un conocimiento más amplio sobre el fenómeno a estudiar, y queremos es como demostrar o validar la información que se tiene. Entonces, en este caso, nuestra investigación es exploratoria. El verbo que usamos fue determinar, porque no tenemos como algún estudio previo que nos valide la información que, por ejemplo, el decano dijo. Simplemente tenemos unas percepciones y unos cuantos datos, pero no tenemos como mucho conocimiento sobre el tema. Posterior a determinar el objetivo, lo que hacemos es determinar cuál es la metodología de nuestro estudio. Esta nos servirá como para orientar claramente qué es lo que vamos a hacer con la investigación. Nos permite determinar cuáles son las herramientas, las técnicas y cuál va a ser nuestra población objeto al momento de desarrollar el estudio. Entonces, en la metodología existen dos enfoques. Está un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, y se habla de un tercer enfoque, que es el mixto, en el cual se abordan tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo. El cuantitativo suele evaluar aspectos más racionales y por lo general arroja resultados medibles y cuantificables, por lo cual se da respuesta a cuántos estudiantes desertaron o cuáles fueron, como este tipo de preguntas, y se aborda a través de encuestas. Por lo general se utilizan muestras muy amplias, o sea que se abordan como mucha parte de la población, porque cuando se va a concluir, se concluye a partir de toda la población. El enfoque cualitativo es algo más emocional, se investigan cuáles son los motivos, las razones o sentimientos por las que está sucediendo el fenómeno que estamos investigando. En este se da respuesta al cómo, al por qué, para qué sucedió. Y se abordan muestras mucho más pequeñas, porque no se puede determinar como los resultados a nivel general. De acuerdo a esto, también debemos determinar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en nuestro estudio. Entonces tenemos que en la cualitativa podemos usar entrevistas, podemos utilizar la observación o grupos focales. Y en la fase cuantitativa podemos utilizar las encuestas, y estas son las herramientas que nos van a permitir hallar los resultados deseados y dar respuesta a la pregunta de investigación que se plantea uno inicialmente.
También es importante determinar cuáles son las unidades de análisis o la población a la cual vamos como a realizarle el estudio. Entonces, como por lo general la población es muy amplia, debemos aplicarle un muestreo para saber a cuántas personas tenemos que abordar. Entonces, el muestreo es un procedimiento que nos sirve determinar cuántos son los elementos de la población que vamos a abordar, como ya lo dije, y la población son todas esas personas u objetos que tienen características comunes y que sirven para nuestro estudio. Entonces, en el muestreo, este va a variar de acuerdo si el enfoque es cuantitativo o es cualitativo. Cuando es cuantitativo, tenemos dos fórmulas. Una es para población finita, es decir, que conocemos cuál es el número de personas que componen nuestra población, y para población infinita es cuando desconocemos este número o son poblaciones demasiado grandes, más de 100.000 personas. En la pantalla podemos visualizar cuáles son las fórmulas en población finita y en población infinita. Entonces les voy a contar qué significan cada una de estas variables. La n minúscula significa cuál es la muestra, la n mayúscula cuál es el número de la población, la z es el nivel de confianza que tenemos como en esta fórmula, la p es como la proporción esperada, qué porcentaje de la población queremos abordar, y la q es lo contrario a la p, es la población que no vamos a abordar con nuestro estudio. Y la D es como la precisión del estudio, de la aplicación de la fórmula. Ahora, cuando el enfoque es cualitativo, la forma de sacar el muestreo es mucho más diferente, porque como lo mencionaba, en el estudio cualitativo se abordan muestras mucho más pequeñas. Entonces se realiza a través de la saturación de información. ¿Y qué quiere decir esto? Que comenzamos a abordar personas, y cuando se comienza a repetir mucho una respuesta, hasta ahí vamos a hacer como la entrevista o el grupo focal o la herramienta que estamos aplicando. Por lo general, la saturación de información se da más o menos entre 15, entre 20 personas. Ahora, en este estudio, en el que estamos abordando, es un estudio mixto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fase cualitativa y una fase cuantitativa, ya que de acuerdo a la hipótesis y a toda la información que se ha recolectado de por qué hay dicha deserción, es importante como validar toda la fase cualitativa a través de una fase cuantitativa. Entonces, en la fase cualitativa se aplicarían entrevistas a estudiantes actuales y que hayan desertado para conocer cuáles son los motivos que ellos consideran que han causado dicho problema. También se van a entrevistar prospectos. Los prospectos los entendemos como aquellas personas que en algún momento manifestaron estar interesadas en inscribirse al programa de Administración de Mercadeo, pero no lo hicieron. Entonces también es importante saber qué les hizo cambiar de opinión o por qué no fue que se inscribieron. También vamos a realizar una revisión documental como para validar la información. Acá en Colombia contamos con una plataforma del Ministerio Nacional de Educación que se llama SNIES, la cual recopila y organiza como la información más relevante acerca de la educación superior. Entonces, a través de esta podemos mirar cuántos programas de administración en mercadeo hay en la ciudad de Medellín, si en los últimos años la cantidad de programas en este ámbito ha aumentado, cuál es la tasa de vinculación y cuál es como lo que están pagando en el medio por los administradores de mercadeo, para saber si eso también influye en que haya una deserción. En la fase cualitativa también es importante mirar y hacer como un análisis de las tendencias actuales en el país, para ver cuál es la priorización de vocación económica, si el mercadeo está en esas prioridades,
si hay aspectos culturales y coyunturales que afectan la toma de decisiones de los diferentes estudiantes y prospectos para que elijan una carrera académica. Después de realizar toda esta fase cualitativa, es importante como validar toda esta información a través de la fase cuantitativa, como se los contaba ahora. Entonces, esto va a ser posible a través de encuestas, las cuales se van a realizar a los estudiantes actuales y que hayan desertado y a los prospectos. Estas se construyen a partir de la información que arrojó la fase cualitativa. Si, por ejemplo, en las entrevistas nos dijeron que han desertado porque es muy costoso, como lo dijo el decano, a través de la encuesta queremos saber qué porcentaje de los estudiantes están pensando esto, porque a través de entrevista puede que haya sido 1 o 2. Entonces necesitamos como validar esta información matemáticamente. Por último, cuando ya se han realizado las entrevistas, las encuestas y todo el proceso que se planteó en la metodología y ya se ha desarrollado la investigación, se procede a analizar la información y a determinar cuáles fueron como los hallazgos que encontramos. Entonces, de acuerdo a la información, a las entrevistas, a las encuestas, nos dicen que la oferta del programa de administración de mercadeo en la ciudad ha aumentado un 3% en los últimos 2 años. Esto es posible acá en Colombia determinarlo, por ejemplo, a través del SNIES. El salario promedio de un administrador de mercadeo no ha presentado cambios en los últimos 5 años. Eso comienza como a ser preocupante para los estudiantes y puede ser un factor que ha incidido. Otro es que la tasa de vinculación de los administradores de mercadeo en Medellín es inferior a la vinculación en el país, porque hay mucha oferta de profesionales en mercadeo en la actualidad. También se presenta una mayor tasa de vinculación de los tecnólogos en mercadeo y el salario es similar a los de administración de mercadeo. Otro hallazgo es que los contenidos de los programas no cumplen con las expectativas de los estudiantes y prospectos. Se visualizan mayores oportunidades al estudiar en otra institución de educación superior. Esto va como muy relacionado con los programas de extensión, de internacionalización o de doble titulación que ofrecen otras instituciones de educación superior y que de pronto en la institución en donde estamos trabajando no se ofrecen. Y otro hallazgo puede ser que les va mejor a los tecnólogos que a los profesionales. Después de tener estos hallazgos, la institución debe proceder a tomar decisiones, analizarlos muy bien y saber qué es lo que van a realizar. Entonces nosotros les queremos preguntar y que nos respondan, y que nos respondan qué harían ustedes con estos datos. Pero también hay que tener en cuenta que a través de las encuestas se validaron algunos datos de los hallazgos, que no se quedaron solo en palabras de las personas o de los estudiantes, sino que hay unos porcentajes que los validan. Entonces, el 30% de los estudiantes visualizan mayores oportunidades al estudiar en otra institución de educación superior. El 15% piensa que les va mejor a los tecnólogos que a los profesionales, porque hay una mayor tasa de vinculación. El 43% piensa que los contenidos del programa no cumplen con sus expectativas y el 2% piensa que el programa es muy costoso. Y es allí donde nos comenzamos a cuestionar, ¿qué haríamos con esta información? Si la investigación nos está diciendo una cosa totalmente diferente a lo que dijo el decano, porque él pensaba tomar decisiones con base a una hipótesis que, según el estudio, no es como la más acertada. Entonces les queremos preguntar, ¿ustedes qué harían con esta información? ¿Qué decisiones tomarían o cómo procederían? A través del chat nos pueden contar. Erasmo nos dice que la reducción de costos no es primera opción. De acuerdo al estudio, esta es la opción que menos tiene validez, de acuerdo a lo que nos dijeron en las encuestas.
pero según el decano eso era lo que se debería hacer. Entonces miren que el estudio sí nos da como una validez, nos da una información mucho más clara de cuáles son las decisiones que debemos tomar. Con esta información todas las decisiones que tomemos, de acuerdo a los hallazgos, deben orientarnos a la solución del problema. Entonces no es simplemente tener unos hallazgos y dejarlos ahí sueltos en el aire o trabajar, coger uno y decir que vamos a tomar decisiones sobre uno solo, sino que es importante empezar a entrelazarlos y saber cuál es la relación que tiene uno con otro, porque el estudio no puede ser sobre factores independientes, sino que todo debe ser un conjunto de información que nos ayude a tomar decisiones acertadas. Marisol nos dice algo muy importante y es sobre el presupuesto destinado a la comunicación y mercadeo. Estas decisiones, ¿cómo influyen en el presupuesto que estamos destinando en la comunicación y mercadeo? ¿Qué estamos realizando para que más estudiantes ingresen a nuestra institución? No solo el programa de administración en mercadeo, sino también al resto de programas. ¿Cuáles son las estrategias que estamos utilizando que hacen que los estudiantes vean en otras instituciones mayores posibilidades? Y cómo a través de la promoción y el mercadeo podemos abordar este tema y que los estudiantes tengan una mejor percepción. Ahora le voy a dar paso a Juan Felipe como para que sigan conversando y nos sigan aportando de cuáles serían las opciones, qué elegirían, qué estrategias llevarían a cabo después de realizar el estudio. Bueno, mil gracias Andrea, mil gracias a Erasmo y a Marisol por sus opiniones. Yo pienso que frente a esta situación que como ven es, porque un programa que tal vez ha sido exitoso en el tiempo, de un momento a otro se empieza a percibir que es mejor, o sea, que hay menos alumnos, que hay variables que están incidiendo en el futuro del programa, como puede ocurrir en otras categorías con otros productos. Las matrices pues de ciclo de vida de productos, tal vez ya en este caso, este producto está en una fase de declive y probablemente sea mejor sacarlo del mercado, o observaciones que muchas veces pues también uno las escucha en instituciones a veces apresuradas. En este caso los datos que les traemos son de la vida real, no queremos nombrar pues instituciones porque no es del caso, pero son lecturas que se pueden hacer. Pues tal vez una variable precio afecta el ingreso de personas, sabemos que la variable precio sigue siendo muy importante. Entonces lo que queríamos demostrarles es que obviamente, y creo que es redundante ampliarlo, entre más información yo tenga validada con rigor, como les mostraba Andrea, la parte de definir una muestra supremamente importante, nos permite tomar decisiones y validarlas, porque evidentemente, ya voy a mirar el aporte de Miguel. Evidentemente, pues una decisión como estas es una decisión que tiene una importancia representativa en las finanzas de una institución, en el futuro de muchos profesionales, pues eliminar un programa y de los egresados que... Entonces, evidentemente, a un gerente de mercadeo de una institución de educación le pagan es para que tome decisiones. No es simplemente una función operativa, sino que tome, obviamente asuma una responsabilidad estratégica, y la información le posibilita, primero, reducir las posibilidades de fracaso, no eliminarlas del todo, siempre habrán sesgos investigativos, y también al momento pues de presentar, como por ejemplo Marisol nos decía, con un presupuesto, tener un mayor argumento para validar por qué se hace una u otra. Aquí Miguel nos dice que se debe analizar el 80% de lo encuestado para poder tomar mejores decisiones. Claro, es evidente que los datos nos va a permitir eso. Entonces, obviamente acá acabamos de mostrarle un estudio muy grande que involucraba muchas herramientas cualitativas y cuantitativas que esperaría uno que con base en ellas se tomen decisiones. Nosotros en nuestro proceso de consultoría, a partir de investigación, llegamos muchas veces hasta acá. Le entregamos esta información a la institución, la socializamos,
y digamos que la parte de implementar o de tomar decisiones con base en ella muchas veces recae en las mismas instituciones. El problema que hemos detectado también es algo que les mencionábamos cuando presentábamos nuestra definición de marketing educativo, y es que la mayoría de decisiones estratégicas que se toman allí son decisiones de promoción. Entonces, claro, por ejemplo, entonces tal vez no estamos comunicando de manera adecuada las ventajas del programa, no tenemos una relación fuerte con los estudiantes por comunicación. Probablemente muchas de las medidas que hay que tomar sean de promoción, pero habrá algunas otras que no, que pueden implicar las otras variables. Nosotros acá les vamos a presentar las que nosotros consideramos que podrían ser tenidas en cuenta por la institución. Primero, sería validar la ventaja diferencial del programa Administración de Mercadeo frente al resto de programas similares que son ofrecidos en la ciudad. Un dato de la investigación decía que ha aumentado la cantidad pues, de competidores y de programas, y es evidente que cuando una institución es exitosa en un programa, difícilmente se va a quedar sola allí, van a empezar otras instituciones a ofertar este mismo programa porque se evidencia una demanda frente al mismo. Entonces, cuando tenemos en una situación de, no sé, de océanos rojos de mercadeo, donde hay una gran cantidad de competidores disputándose un mercado reducido, debemos aplicar una estrategia de mercadeo de penetración donde permitamos, a partir de una ventaja competitiva, de una promesa de valor de mercadeo, pues que un estudiante frente a múltiples opciones de elección de un mismo programa, pues elija la nuestra porque tenemos una ventaja en comparación con otra. Allí tendríamos que validar frente a las respuestas encontradas cuál sería esa ventaja que tiene este programa en comparación con otros. Sería tal vez esta investigación no lo agota y tendríamos que hacer una posterior investigación. Otra posible decisión que se puede tomar es resaltar que es mayor el porcentaje de vinculación de los egresados de la institución en comparación con la competencia. Es un factor, obviamente, pues como les digo, esto es un caso particular que nos arroja la investigación, y es que en este caso, esta institución que abordamos, pues tenía un mayor porcentaje de egresados que se vinculaban frente a competidores que tal vez eran más recientes en el mercado. Entonces, evidentemente ese atributo se puede presentar al momento de resaltar de manera promocional en campañas de comunicación, para que evidentemente un padre de familia o un mismo estudiante, pues ante similares ofertas de valor de programas educativos, pues diga que tal vez sea mucho más objetivo y más racional pues ingresar a esta institución en particular, porque al momento de egresar tendrá mayores posibilidades de vinculación según datos reales. No se puede allí pues hacer alguna presentación que no sea real y que pueda caer en lo engañoso. Hay uno acá que va más allá, trasciende la mera promoción, y es evaluar la actualización curricular del programa. En la investigación nos veíamos que los estudiantes planteaban que sentían que el programa no estaba actualizado. Obviamente muchos de estos hallazgos hay que tomarlo con pinzas, porque pues lo que percibe un estudiante tal vez no sea la realidad, tal vez el programa sí esté actualizado. Posiblemente los estudiantes no lo vean en su cotidianidad porque tal vez no tiene una relación directa con el medio como si la tiene la institución. Pero es importante evaluar esta situación que se presenta. Si hay una lectura de este tipo, habría que mirar si tal vez el currículo, el pensum y las demás materias y las materias que integran el programa sí tiene una actualización, y obviamente validarla ante los estudiantes actuales. Porque obviamente cuando un estudiante elige un programa y evalúa pensum, habrá materias que pueden ser mucho más cercanas. Por ejemplo, en el tema de mercadeo, digamos que ya no es una opción plantear materias relacionadas con lo que estamos haciendo hoy, asuntos digitales. Entonces es probable que si tal vez el programa de mercadeo no tiene en consideración esa materia, porque tal vez a su momento de plantearlo no la había visto esa variable de lo digital, pues debe actualizarla, porque el estudiante va a estar en la cotidianidad viendo que el marketing se mueve en gran medida por lo digital. Entonces hay que evaluar la actualización curricular. Aquí dice Marisol que también sería procedente resaltar casos exitosos de egresados de ese programa. Es importante mirar eso, en este caso frente a la lectura anterior de la vinculación de los egresados. Una manera de demostrarlo es darle una personificación a ese dato, que a veces nosotros en marketing nos quedamos, sobre todo en el tema educativo, nos quedamos mucho en el dato, en temas promocionales.
darle una investidura humana, emocional a un dato, pues no decir solamente que tenemos tanta vinculación de egresados en el medio, sino mostrarles quiénes son esos egresados exitosos. Podría ser una decisión de promoción que podría estar articulada a estos datos que encontramos. Otras posibles medidas que se pueden tomar serían promocionar las posibilidades de formación en posgrados que tienen los profesionales en administración de mercadeo. Veíamos, por ejemplo, que una lectura es que los tecnólogos pues, se vinculaban más fácil que los profesionales. No sé si en toda Latinoamérica hay esa distinción entre tecnólogos y profesionales universitarios. En Colombia en particular hay ciclos propedéuticos de formación donde está desde el técnico, el tecnólogo, el profesional universitario, el especialista, el magíster y el doctor, y obviamente pues el postdoctor. En este caso lo que evidenciábamos en este caso en particular era que los tecnólogos, a la luz de lo que veían los estudiantes y los datos del Ministerio de Educación, tenían una vinculación más fácil al mercado laboral. Se podría hacer, como en este caso el programa es profesional universitario y no es tecnológico, para contrarrestar esa lectura, se podría hablarle a los profesionales actuales, estudiantes y posibles prospectos, que a través del programa Administración de Mercadeo, ellos podían continuar formándose a un nivel posgradual, hacer posgrados, especializaciones y maestrías, a lo cual un tecnólogo no podría acceder. Y evidentemente, al ampliar la cualificación del estudiante, en este caso un nivel de posgrado, pues obviamente las posibilidades de vinculación serían mayor y el tema de remuneración también. Entonces sería mostrar eso, al momento de hacer una promoción, evidenciar que la carrera no muere al terminar administración, sino que hay posibilidades de continuar a nivel de posgrados. También podemos ver un asunto que se evidenció y es que se detectó que la institución no tenía un proceso de internacionalización fuerte. Ahora sabemos que es una variable supremamente interesante. Países como Chile y Argentina en Latinoamérica y también Brasil son receptores de estudiantes de toda Latinoamérica y obviamente Europa y otros países. Entonces obviamente muchos de los personajes o los estudiantes que ingresan en Medellín tienen en su cabeza la posibilidad de hacer una pasantía o un intercambio estudiantil con estos países. Entonces, en este caso, la lectura que había es que no ingreso a esta institución porque su proceso de internacionalización no es fuerte en comparación con un competidor. En este caso, pues sería una variable que tendríamos que evaluar para ponernos a tono con las demás propuestas, inclusive mejorarlas, para que ese factor no impida el ingreso de estudiantes nuevos y que obviamente retenga los actuales. Para concluir este asunto y dándole las gracias a todos por su participación, estas medidas o estas estrategias o estas más bien sugerencias que nosotros como empresa en el último tiempo hemos venido entregándole a las instituciones con las que trabajamos investigación, nos permite que la investigación no se quede simplemente en un estudio muy bonito, muy riguroso, que se archive y se empolve en los anaqueles de una oficina de un rector o de un director de mercadeo de una institución de educación, sino que evidentemente con base en él, ellos evidencien la transición entre los datos y la estrategia. Nos permite mostrarle caminos que posiblemente el director de mercadeo ya había visto y validarlos de modo tal que se puedan tomar decisiones a partir de ellos. Entonces el vínculo entre la información y la estrategia para nosotros es fundamental, porque si se queda solo en la información y no se toman medidas con esos datos, pues posiblemente habrá muchas mayores probabilidades de que el programa desaparezca a largo plazo, y simplemente haciendo unas breves correcciones que no son tampoco descabelladas y fuera de lo común, un programa que puede tener dificultades coyunturales de ingreso, de captación de nuevos alumnos y de retención de actuales estudiantes, podría darle continuidad en el tiempo y ser una oportunidad muy buena de educación y obviamente de ingresos para la institución en particular. Entonces, reiterarles el agradecimiento. Este es un caso que trabajamos muy cotidiano. Quisimos mostrar el caso más común o que tal vez ustedes hayan sentido, les haya tocado vivirlo, para mostrar cómo con investigación se puede abordar y no simplemente darle una respuesta solo a partir de intuiciones que nos pueden llevar a cometer errores. En este caso, si hubiéramos tomado la decisión de reducir precio, tal vez eso no hubiera determinado gran éxito para el programa
y la medida simplemente nos hubiera disminuido ingresos, pero la cantidad de estudiantes actuales y los que desertan se hubiera mantenido proporcional e inclusive hubiéramos podido impactar negativamente la marca. Les agradezco nuevamente, damos paso a Erasmo para que nos abra la puerta a preguntas, inquietudes u observaciones. Este simplemente es una postura nuestra, aquí hay muchas personas de entre los asistentes muy conocedores y queremos escucharlos. Les cedo entonces la palabra a